Buenas tardes. Por favor, los relatores de cada ponencia que vengan aquí, que procederemos lo primero a dar lectura de las conclusiones. Por aquí. Florencio Macedo, Gloria Bobadilla, Ricardo de Felipe, Miguel Cid, Albertico Guinto, Patricia Leiva y Fernando Burdeos. Por aquí. Sí, ahí está bien. Bueno, damos lecturas a las conclusiones del 26º Congreso de la UIVA. En primer lugar, ponencia 1, Estado de Derecho, democracia en Iberoamérica y ejercicio del derecho de defensa. Relator, Florencio Macedo. Buenas tardes para todos. En el breve tiempo que tengo voy a intentar hacer un resumen de lo que fue ese excelente panel que de alguna manera resumió todas las ponencias que después fueron viniendo. La democracia material no es algo dado, algo a lo cual ya llegamos y por lo tanto pensamos que ya lo tenemos como logrado, sino que es algo que tenemos que estar atentos y cuidándolo sistemáticamente. Hoy las democracias de muchos países de Iberoamérica, como varios de los participantes del panel, están en crisis. La democracia, como ustedes saben, es el gobierno de la mayoría, pero también, y quizás más importante, es el respeto de las minorías y el respeto de los derechos fundamentales y de la Constitución. Respecto de eso, justamente es el Estado del Derecho el que protege ese derecho de las minorías, el respeto de las garantías fundamentales y de los principios constitucionales. Entonces, el Estado de Derecho, que en definitiva es el control del poder, lo que busca es controlar justamente el poder, debe ser cuidado y protegido. Es un control del poder que cuando el poder, como ustedes saben y como recién justamente lo explicaban, el poder se ejerce por naturaleza y tiende a expandirse. Y es el Estado del Derecho el que lo limita y lo controla. El poder en esa búsqueda, por esencia, de agrandarse y de atravesar esos límites, busca por distintos métodos, muchas veces polarizando a la población, otras veces atacando a los partícipes del Estado del Derecho, lograr disminuir el mismo, y esto lo hace atacando a los jueces, que son quienes interpretan y aplican la ley, y a los abogados, que somos quienes defendemos a las personas en la búsqueda del ejercicio efectivo de sus derechos y garantías. Entonces, los abogados debemos ser centinelas del Estado del Derecho,
oponernos, de centinela de Estado de Derecho y oponernos al poder cuando ataca ese Estado de Derecho. Debemos denunciar cuando se producen esas situaciones, debemos convencer, los abogados somos profesionales del convencimiento mediante argumentación, y a diferencia de nuestros queridos jueces que tienen que, no pueden ser, no pueden más que interpretar y aplicar la ley, nosotros debemos, tenemos que esto se vio mucho en los distintos paneles, tenemos ese contacto con el ciudadano, ese deber de enseñanza de la importancia del Estado de Derecho para todos los ciudadanos. Y entonces, en ese ejercicio, debemos ser centinelas de Estado del Derecho, y nuestra profesión es una profesión fundamental para la construcción de ciudadanía y la defensa del Estado de Derecho, y a su vez es una profesión hermosa y tenemos mucho camino por andar. Muchas gracias. Ponencia 2, Tecnología y Derecho, impacto de la IA en la justicia y en los derechos de las personas en la era de la digitalización. Relatora, Gloria Bobadilla. Un gusto para mí dar las conclusiones de un tema tan interesante como lo es la inteligencia artificial y la era de la digitalización. Los ponentes han sido brillantes, de mucha trayectoria, y han concluido en lo siguiente: la inteligencia artificial es una herramienta fundamental para la justicia y la abogacía. Es un complemento y no una suplantación. Sin datos es inexistente la inteligencia artificial. No debe sustituir a la verdadera creatividad. Se necesita formación a los jóvenes abogados y generar la regulación normativa y conocerla para su implementación. Y en ello las organizaciones tienen un papel muy importante. Es imperativo la protección de los datos personales y la no violación de los derechos fundamentales, incluso el de la defensa en juicio, que se ponen en riesgo en la era digital. La IA beneficia la automatización de procesos y el análisis de la doctrina y la jurisprudencia, y su uso predictivo será no solo importante para la abogacía, sino para todos los ciudadanos. Su interacción es muy importante, pero debe determinarse su uso con responsabilidad. Es necesario la autorización previa para su uso, tanto el Poder Judicial como por los colegios de abogados, que deben determinar esas reglas para ser utilizadas. De hecho, los exponentes han dado a conocer las reglas tanto en España como en Brasil, y sobre todo la OAOB dando esas reglamentaciones muy necesarias para su utilización. La responsabilidad al dar datos ciertos es muy importante ante el error que pueda tener la inteligencia artificial. La responsabilidad también está en los abogados y en los jueces de demarcar cuando se utiliza la inteligencia artificial. Por tanto, la labor del abogado es fundamental para generar datos, y su utilización en los despachos traerá mucho más rapidez y eficiencia, y se necesita capacitación y concienciar sobre las herramientas, y su reglamentación es necesaria para los abogados y jueces. Sin datos no hay IA. Cada búsqueda, foto o clic e interacción alimenta los algoritmos, que toma decisiones sobre empleo, sanidad de crédito y justicia. El ciudadano, quizás muchos de ellos, no lo sabe, no lo controla y no puede impugnarlo. Quien controla los datos tiene el poder. Esa es la conclusión rápida de unas ponencias muy importantes en un mundo globalizado
que utiliza la IA en los despachos más modernos y, ¿por qué no?, en todos los despachos debe utilizarse la inteligencia artificial, que es una herramienta, pero nunca podrá sustituir al ser humano que razona, que perfecciona, que se capacita y humaniza el derecho. Muchas gracias. Vamos ahora a dar paso a la ponencia 3, Previsión Social de la Abogacía en Iberoamérica, Actualidad y Desafíos. Relator Ricardo de Felipe. Buenas tardes. Muchas gracias, estimados colegas. En esta ponencia participaron el doctor Ignacio Gali Muñoz de España, el doctor Bernardino Real de Uruguay, el doctor Gerardo Salas de Argentina. En concreto, y para ceñirme al tiempo que se me ha otorgado, la primera conclusión es que es fundamental, se consideró, las tres fueron coincidentes, en que la importancia que tiene que todos los colegios de abogados y las instituciones de la abogacía se ocupen y establezcan regímenes que atiendan a la previsión social del abogado, puesto que es fundamental para su dignidad y para mantener su independencia en el ejercicio de la profesión. El segundo criterio que se estableció también es que estas entidades y estos regímenes de previsión social también deben abarcar y deben cumplir en los aspectos que hacen a la salud del abogado y su grupo de familia, su grupo familiar. La tercera conclusión es que a estas instituciones, mejor dicho, los regímenes que se establezcan en cada uno de los países les permitan realizar distintos tipos de inversiones a los fines de poder garantizar los recursos que tienen para poder brindar prestaciones jubilatorias y regímenes especiales más beneficiosos. Y la cuarta y última conclusión es que indudablemente se estaba viviendo en los tres casos un estado de crisis en cuanto al sistema previsional de la abogacía. Los reclamos sociales por prestaciones bajas han establecido este estallido social y se está trabajando. En Uruguay, concretamente, ya hay una modificación a la ley del régimen jubilatorio de las profesiones universitarias que de alguna manera establece y permite la participación del Estado. En España se está trabajando en un régimen en cuanto el Consejo General de la Abogacía Española lo está apoyando para que se pueda lograr también un sistema de alternatividad entre el RETA y un mutualismo. Y en Argentina también se está trabajando en la posibilidad de reformar su caja de previsión. Estas son las conclusiones de la ponencia número 3. Muchas gracias. Ponencia 4, Migraciones y Derechos Humanos, Realidad y Perspectivas. Relator Miguel Cid. Voy a dar yo lectura a las conclusiones que nos ha presentado Miguel Cid, que no ha podido estar hoy presente. La abogacía debe garantizar plenamente el asesoramiento de todas las personas migrantes. Este asesoramiento debe acrecentarse para las personas de mayor vulnerabilidad. Los colegios y agrupaciones de abogados deben proteger todo lo necesario a sus abogados en la defensa y asesoramiento a los inmigrantes. La regularización extraordinaria que se está aplicando en España es positiva, pero precisa la intervención de abogados para su eficacia. Y, por último, la migración es un derecho humano y contribuye positivamente al desarrollo económico y social. Ponencia 5, Igualdad, Diversidad y Conciliación. Relator Albertico Guinto. Bien, me han presentado... Ah, vale, disculpe. Pensaba que estabas por aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Su servidor Albertico Guinto Sierra, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Igualdad, diversidad y conciliación. La igualdad como un principio estructural de un Estado constitucional.
La igualdad no es una aspiración retórica, es un principio jurídico fundacional. Implica que todas las personas deben recibir un trato digno, libre de discriminación arbitraria, con acceso real a todas las oportunidades. Igualdad exige distinguir igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley. Es indispensable, pero es insuficiente, porque ignora desigualdades históricas. Igualdad material o sustantiva. Busca corregir barreras reales. Reconoce que no todos parten del mismo punto. Por ello admite acciones afirmativas, políticas correctivas y mecanismos de inclusión. La verdad o la verdadera igualdad no consiste en tratar idénticamente a quienes viven realidades profundamente distintas. La diversidad significa reconocer pluralidad humana, incluye género, edad, origen étnico, nacionalidad, discapacidad, orientación e identidad, pensamiento, experiencia profesional, diversidad generacional y, sobre todo, diversidad cultural. Pero jurídicamente no es solo inclusión simbólica, es protección contra exclusión estructural. Las organizaciones homogéneas suelen reproducir sesgos. Las diversas deliberan mejor, innovan más, detectan riesgos, mejoran gobernanza y reducen el pensamiento grupal. Es compliant, esto es crucial, porque organizaciones monoculturales pueden normalizar malas prácticas. Por ello, vamos a la conciliación. Conciliación significa compatibilizar vida profesional, vida familiar, desarrollo personal y bienestar emocional. No es concesión paternalista, es reconocimiento de la persona integral. Incluye flexibilidad laboral, corresponsabilidad familiar, permisos parentales, trabajo híbrido, horarios racionales y apoyo al ciudadano. La Declaración Universal de Derechos Humanos refiere a la igualdad como dignidad. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la no discriminación. La Convención sobre Eliminación de Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre la Discapacidad del Sistema Interamericano. Esa es la conclusión. Muchas gracias. Ponencia 6, Cambio climático y derechos humanos, responsabilidad social de las empresas. Relatora Patricia Leiva. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer el espacio y, sobre todo, agradecer a todos los ponentes que han sido unas ponencias excelentes, como también quien ha moderado el panel, Maritza. Bien, el cambio climático ha dejado de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse en un fenómeno jurídico disruptivo que impacta en el derecho civil, el ámbito empresarial y la responsabilidad jurídica. La crisis climática está transformando los modelos tradicionales de producción, de responsabilidad y seguridad jurídica, incorporando conceptos como la debida diligencia, la trazabilidad ambiental y el litigio climático estratégico. El avance de la normativa europea y de los litigios climáticos redefine el rol del abogado, que pasa a integrar la sostenibilidad, el compliance ambiental, la prevención de riesgos y la protección de los derechos colectivos. A modo de conclusión, para no extenderme, aquí voy, que es un poquito más el resumen. Como primera conclusión, el cambio climático es un fenómeno jurídico transversal que redefine el derecho y el papel de los profesionales jurídicos,
Segundo, los tribunales tienen un rol clave en su abordaje, aplicando el principio de no regresión y adaptando las jurisdicciones a problemas globales. Tercero, existen retos centrales: la delimitación jurisdiccional, la complejidad de la causalidad y la intervención judicial en políticas públicas. Cuarto, la sostenibilidad se ha consolidado como un eje esencial en el ámbito empresarial financiero. Quinto, el cambio climático afecta directamente los derechos humanos, especialmente de las poblaciones vulnerables. Y finalmente, la última conclusión: resulta necesario avanzar hacia una mayor responsabilidad penal ambiental, incluyendo el ecocidio, y crear tribunales especializados en estos delitos. Muchas gracias. Y por último, ponencia 7, lenguaje jurídico claro como elemento clave de acceso a la justicia. Relator, Fernando Burdeos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hemos estado compartiendo un congreso maravilloso y me han dado la oportunidad de no solamente compartirlo, sino de tener un poco de apoyo en todo este proceso de presentación de las conclusiones de las distintas ponencias. Quiero hacer un pequeño pantallazo general de lo que han sido las ponencias de tan ilustres y prestigiosos ponentes. Y lo más importante para mí es que ha existido una gran coincidencia, con algunos matices, respecto de la necesidad de considerar, con palabras del moderador Kevin Lehman, de que el lenguaje claro no es un tema estético, es un tema ético, porque tiene una profunda necesidad de brindar protección al ciudadano común, a las personas que tienen dificultades para comprender la lengua y asimismo tienen también dificultades para que se les garantice sus derechos y obligaciones que tienen raigambre constitucional. Los distintos ponentes han hecho algunas diferenciaciones. Por ejemplo, el doctor Guillermo López, que tiene una intervención en el ámbito internacional, nos comentó que el derecho, que la lengua española, mejor dicho, la lengua española es cuantitativamente la tercera lengua en el mundo. Y, sin embargo, no tiene el lugar que le corresponde en los organismos internacionales, donde se privilegia el uso del francés y el inglés. Entonces, una reflexión y una voluntad de poner en el lugar que nos corresponde con la lengua española está fomentando que en las próximas cumbres iberoamericanas y sobre todo en el ámbito de la Unión Europea se reconozca a la lengua española, sobre todo en el tema del arbitraje, que el arbitraje internacional está dominado por la lengua inglesa y en alguna medida también por la lengua francesa. También hemos tenido algunas referencias a cómo el lenguaje claro puede ser simplificado a través de la sustitución de términos que le dan un mayor alcance al ciudadano común, evitando de alguna manera tener que recurrir permanentemente a la intermediación para la comprensión de los textos. Y entonces hay, en ese sentido, una historia, un ritualismo y una tradición que proviene del poder
público, digamos, autoritario, si se quiere, a nivel histórico, y que utilizaba un poco la oscuridad del lenguaje y un lenguaje sofisticado que no tenía alcance para el ciudadano común. Entonces, esto es lo que se está combatiendo, evitar que toda esa tradición que venimos arrastrando se supere a través de mecanismos de implementación de un lenguaje claro y un lenguaje sencillo, que también se hizo la distinción, porque el lenguaje claro se aplica a un promedio de ciudadano común que tiene un acceso razonable al conocimiento de la lengua. Pero también se necesita un lenguaje sencillo, porque hay ciudadanos que por razones de discapacidad, que es el caso más importante, porque también hay que amparar dentro de los ciudadanos comunes a los que tienen alguna discapacidad, y hay que ampararlos con lenguaje sencillo, que ya es algo más, digamos, más profundo, como para generar el alcance, y que ya no es tanto el lenguaje claro, sino algo más accesible a todos los ciudadanos con o sin discapacidad. Bueno, esto es lo que yo les estoy comentando, son un poco las conclusiones principales, y lo más importante de todo es que con alguna carencia todavía, es decir, no hay todavía una proliferación del uso del lenguaje claro en todos los ámbitos, llamémosle ámbitos normativos, en el ámbito de los distintos accesos a la justicia o a los poderes de la administración, que son los que tienen que implementar las leyes. Lo más importante es que se está avanzando de una manera muy fuerte, muy importante, como lo expresó en su video el doctor Santiago Muñoz Machado, desde la Real Academia Española, y nos ha demostrado que desde aquella inicial implementación del diccionario pan-hispanoamericano en el año 2022, se ha empezado a fomentar intensivamente un mecanismo de comprensión del lenguaje español con las distintas acepciones que tiene para toda Iberoamérica, y que todo esto va cobrando un auge muy importante y que se va a materializar próximamente en distintos eventos, congresos internacionales, y nos da una gran esperanza de que todo esto se va a terminar de plasmar definitivamente como la garantía que le tenemos que dar a los ciudadanos de que sus derechos y sus obligaciones van a ser debidamente comprendidos y garantizados. Y en ese sentido, para terminar, el rol de los abogados es muy importante. Nosotros somos intermediarios en la transmisión de todo lo que son los textos, la comprensión del texto, los alcances, y cuáles son las distintas inquietudes y necesidades que pueden tener para que se garanticen sus derechos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El texto completo de las conclusiones lo subiremos a la web y se enviará a todos los colegios y agrupaciones de abogados y a todos los asistentes al Congreso. Tiene la palabra el presidente de la Abogacía Española, Salvador González.
Buenas tardes. Ya estamos a punto de finalizar este espléndido congreso. El Congreso de la Unidad, del compromiso, de la conciencia, del respeto mutuo y de la defensa. Hace 50 años, la UIVA entendió que nos necesitábamos para afrontar el escenario de incertidumbre en un mundo en cambio. Hoy, medio siglo después, no solo sabemos que esa era la mejor manera de hacerlo, sino la única. Una abogacía iberoamericana plural y diversa, pero que sabe y quiere trabajar unida, que se ensancha con la suma y que es mejor compartiendo miradas y compartiendo propósitos. Aquí, estos 2 días, lo hemos vuelto a demostrar y ese es el mensaje que transmitimos al mundo y a nuestras sociedades. Una abogacía aún más unida, para que su voz, nuestra voz, suene más alto, para ser más fuertes y para llegar más lejos, para seguir siendo símbolo y refugio de derechos, de libertades y de defensa, para seguir llevando a nuestras sociedades confianza, conciencia y esperanza. Muchos y muchas lo habéis hecho posible. Mi felicitación y agradecimiento a todos, especialmente a Javier, que ha clausurado brillantemente con ese foco que siempre es capaz de dar a los problemas clave. Pero si alguien merece hoy una mención muy especial, ese, sin duda, es nuestro presidente, Carlos Andreucci. Para mí, en nombre de la abogacía española, en nombre de quienes somos y hacemos UIVA, es un inmenso honor entregarle esta menina, esta distinción en reconocimiento a su trayectoria, a su ejemplo y a su compromiso con la abogacía, con su defensa y con el Estado de Derecho. Querido Carlos, para que no te olvides de este día, muchas gracias por tanto y por todo. Gracias, presidente. Tiene la palabra el presidente de la UIVA, Carlos Andreucci. Muy bien. Muchas gracias, Salvador. Realmente emocionante. Ahora me voy a referir a ello, pero llegamos al final del 26º Congreso de UIVA. Y realmente es maravilloso poder vivirlo, maravilloso rememorar y honrar a nuestros fundadores y tenerlos presentes. No solo presentes en el espíritu, sino también desde el punto de vista de la vida, de la existencia. No es poco que una organización cumpla 50 años, pero 50 años que atravesó tempestades, atravesó mares tranquilos, pero siempre con oleajes y algunos muy profundos. Por lo tanto, tiene esta enorme valía de hacer un trasvasamiento generacional, porque en lo que me toca, en 1976, que llegué a estas tierras por primera vez, fue contemporáneo con el surgimiento de la UIVA. Era inminente, estaba en ciernes. Y yo llegué con muy poquitos años, en ese momento menos que ahora, 22. Y a partir de ahí viví lo que era una construcción colectiva, que este es uno de los grandes datos que uno recoge, la construcción colectiva, que se hace persona tras persona,
codo a codo. Bueno, los desafíos fueron durísimos, pero la construcción en conjunto se hace más fácil, se hace más llevadera. Y se hace además con cariño, con afecto, con el entendimiento de que somos hermanos, iguales. Y las enseñanzas fueron: todos somos abogados, todos somos abogadas en cualquier lugar de América que estemos. Que nos afecten en cualquier lugar de América es afectar a cualquiera de nosotros en el resto de nuestro territorio y de nuestro espíritu. Pero los éxitos también son comunes, las satisfacciones también son comunes. Y de aquella etapa, que fue difícil, de reconstruir democracias, surgió la recuperación democrática. Mencionamos en el inicio de este congreso, cuando inauguramos 1984, Congreso de Mar del Plata, donde en ese momento Luis presidía y el doctor Raúl Alfonsín hizo la apertura de lo que significaba el Estado de Derecho, lo que significa la abogacía, lo que significa la defensa, la independencia y el rol de los derechos humanos. Esto determinó que Guiba, en Salamanca, hiciera un homenaje a 3 grandes presidentes abogados: Arístides Rollo, Adolfo Suárez y Raúl Alfonsín. Ese vínculo de que el poder a los abogados no les debe marear ni confundir en la tarea que le toca, porque el poder político es circunstancial, pero la abogacía es esencial, es permanente. Y luego vino la etapa de los derechos humanos consolidados, institucionalizados, pero que además tuvimos que empezar a recordar que existían, porque fueron violentamente negados en una etapa cruel y violenta. Y esa evolución nos fue llevando a que las sociedades se complejizaron y luego aparecen los grupos, las demandas colectivas, el Estado social de derecho. Todo este principio de los derechos de cuarta generación, porque pasamos con los de primera, de segunda, de tercera, cuarta generación, y ahora el desafío de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es un placer poder haber vivido todas estas etapas, de haber recibido estas enseñanzas, que a lo mejor no las aprendimos del todo bien, pero hicimos lo que hemos podido, acorde al momento y al desafío que uno fue tomando, y sobre todo la continuidad y el proyecto, la renovación. Esto de estar juntos, convocar, de alguna manera renovar, acompañar, permanecer, pero siempre bajo los mismos lineamientos de estos 50 años. Y seguramente yo tomo esta frase de Javier Cremades, que dijo: perdurarán. Por lo tanto, nos hemos visto nacer, pero no nos veremos morir. Y esto es un desafío que genera entre todos nosotros algunas conclusiones finales. La Guiba es un espíritu. La Guiba no es una materia. La Guiba es una igualdad. La Guiba es vocación. La Guiba es entrega, es altruismo. Es dar sin esperar devolución. Es entregarnos sin especulación. Y esto es lo que consolida que las sociedades perduren, y sobre todo las asociaciones de abogados, que contribuimos, bien o mal, a que el derecho mejore y que las cláusulas democráticas hayan llegado a nuestros textos y a la cultura. Por lo tanto, en este final, después de tantos años, me voy a permitir alguna suerte de discrecionalidad, que es mencionar parte de aquellos que fueron y son permanentemente históricos y de alguna forma permanentes. Reinaldo Peters,
un personaje extraordinario que en soledad de una cárcel de Bolivia hizo un habeas corpus en un papel higiénico. Y logró que por medio de una suerte de ayuda de un carcelero llegue a un juez y genera el símbolo institucional de que el habeas corpus es la garantía esencial de la libertad y que por medio de un papel higiénico se pudo obtener su vida y su libertad. Reinaldo fue un huivo intenso, pero que sí lo hizo en soledad, en pleno proceso militar. Por lo tanto, vaya nuestro recuerdo permanente a Reinaldo. Rafael de Mendizábal, un constructor de la democracia y de las reformas del sistema de justicia en España. Un colaborador magistrado, pero un colaborador magistral en la gestión política y jurídica cuando provoca las grandes reformas que desarticulan el antiguo régimen. Arnoldo Moscoso, de nuestra querida Guatemala, que tanto ha colaborado y sigue colaborando y le damos la bienvenida a la presidenta del Colegio de Guatemala, recientemente electa y en ejercicio. A Joaquín García Romanillos, otro gran colaborador en la historia desde el Consejo y conjuntamente con Huiva. Y a María Róspide. María Róspide, que siempre pensamos, ¿qué haría María en esto? Y nos da la solución. Por lo tanto, perdónenme, hemos de hacer un reconocimiento a María para que a sus hijos les vamos a entregar esta memoria permanente, que es nuestro rumbo, es nuestro ejemplo, nuestra alegría. Y ahora, para ir cerrando por razones de tiempo, vamos a hacer unas entregas simbólicas de reconocimientos. Luis presidió la Huiva hasta que tomamos esta posta y estuvo la gran compañía de Javier Quijano Bas. Por lo tanto, Luis, la Huiva humildemente te entrega este reconocimiento en el final de este congreso que dice: la Unión Huiva, a los 50 años de su fundación, y en agradecimiento y reconocimiento a Luis Martín Mingarro por su compromiso personal e institucional con el Estado de Derecho, los derechos humanos y la abogacía iberoamericana. Queremos entregarte Sabéis todos que en este gracias que doy ahora va toda una historia de compañerismo, de participación común, de emociones compartidas. Y eso es lo que hemos hecho, tener convicciones sobre nuestro papel en la sociedad y esas convicciones llevarlas a su debido término, hasta su término. Hoy he recibido un regalo como este, pero de palabra. Nuestro compañero de Chile me ha recordado un momento que ellos recuerdan como una contribución de Huiva y yo tenía aparcado como una enorme emoción. Ayudar cuando funcionaban los tanques y los cañones por las calles de Santiago. Éramos abogados luchando por lo que los abogados queremos, la paz de los ciudadanos en el cumplimiento de las leyes. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias a todos. Y bueno, está Javier también aquí, así que a nuestro querido Javier Quijano, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud. Muy amable, gracias. Tenemos también a Juan Ramón Montero.
es un Wivo senior. Sí. Es de verdad una sorpresa y una alegría que, siendo el más joven de todos los antiguos huivaos, se hayan acordado de mí. Gracias a los que ibais delante y a los que habéis estado al lado siempre. Muchas gracias a todos. Bueno, seguidamente tenemos que agradecerle al presidente del Consejo. Yo agradezco este reconocimiento que realmente me sorprende. Sabes que es una sorpresa verdadera, porque no desconocía, pero esto lo considero un reconocimiento a la UIVA, porque nosotros tenemos que ser generosos, agradecidos y corresponder esa actitud que decía Javier en sus palabras finales, ¿no? La generosidad. Y la generosidad la contamos desde el primer día en que Pedrol, presidente del Consejo, inspiró fundar la UIVA. Estaba también en ejercicio del Colegio de Madrid, pero era el presidente del Consejo. UIVA siguió funcionando en el Colegio de Madrid hasta el año 2018, en donde viraron los objetivos, viraron las apetencias o redireccionaron finalidades que institucionalmente son legítimos. Cada directiva puede entender qué es lo que pretende de su conducción. Pero la UIVA tiene ese rumbo, timonel, como decía Alberdi en la Argentina. La Constitución es el timón de ese buque que navega en cursos, normal y tempestades. Bueno, la UIVA tiene esto. Viene, va, pero la UIVA va. Y por lo tanto, desde el año 2018, nuestro agradecimiento profundo a la decisión institucional de Victoria Ortega Benito, de todo el Pleno, de Ramón Jáudenes, que era entonces secretario general, y desde entonces hasta hoy, en la persona de Salvador, de Encarna, de Cristina, hacemos este reconocimiento de gracias da la UIVA al Consejo General de la Abogacía Española. Salvador, Encarna, Cristina. Gracias, Cristina. Encarna. Tengo que dar 2 besos. No. Muchas gracias. Es un reconocimiento. Muchas gracias. Humilde, pero... Muchas gracias. Finalmente, porque el tiempo nos obliga a que nos vayamos rumbo a la asamblea, que es la apertura convocada para las 4, en la sede del Consejo en Recoletos 13, yo quiero mencionar simbólicamente 2 personas fundamentales en esta estructura que hemos diseñado, vivido y disfrutado, que son Mamen González García, que no está por razones personales, pero sí está Maite. Y a Maite le queremos dar este reconocimiento a una colaboración incondicional. Maite Abadía, en silencio, con una precisión de relojería suiza, con un trabajo de discreción, pero de una tecnicidad exquisita, nos viene soportando hace muchos años. Y por lo tanto, simplemente te queremos dar las gracias, Maite, en este reconocimiento a tu colaboración con el Estado de Derecho. Muchas gracias, Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Es un placer colaborar con una organización así, con esos objetivos y esos fines que unen a tantos países y a tantos intereses comunes que tenemos. Gracias.
Bueno, ahora llegamos a este final. Es deber dar por concluido, damos por clausuradas las sesiones formales del 26º Congreso de la Unión Iberoamericana de Abogados. Nos encontraremos, si Dios quiere, y seguramente será así en un par de años, en un destino siempre atractivo de Iberoamérica. Y los invito a los que van a la Asamblea y muchos de ustedes que van a participar conjuntamente con nosotros en la Asamblea, que nos encontremos ahora en Recoletos 13, tenemos un refrigerio y a las 4 comenzamos con la Asamblea General Ordinaria. Gracias y nos vemos. Gracias. Ah, perdón, me olvidé de Ricardo de Felipe. La Federación Argentina de Colegios de Abogados, disculpa, ya se llevaron la plaquita. Sí. La Federación Argentina de Colegios de Abogados trajo un presente para UIVA y, perdón que omití el final. Ricardo. Muchas gracias. Por demás de breve, la Federación Argentina de Colegios de Abogados es muy agradecida a la UIVA. Desde su origen, si bien no pudo participar en la fundación concreta por el año 1976 por razones de la dictadura militar que existía en Argentina, nos impedía a las directivos de esa época poder trasladarse. Ya en el segundo congreso que se hizo en la ciudad de Caracas de UIVA, ya se adhirieron a los estatutos y se adhirieron a la UIVA, y desde allí hasta el día de la fecha ha sido constante y permanente el agradecimiento que le tenemos que dar a esta institución, en la persona fundamentalmente de Luis Martín Mingarro, durante toda su presidencia, que ha colaborado siempre con distintos momentos difíciles que pasó la Argentina, como la dictadura militar, la guerra de Malvinas, y siempre la abogacía iberoamericana estuvo acompañando a nuestro país. Así que por eso nos parece que este reconocimiento y este humilde obsequio que queremos dejar a esta institución para sus legados. Así que muchas gracias. Y ¿la lees vos? No, léela. Bueno, la Federación Argentina de Colegios de Abogados saluda a la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, UIVA, con motivo del 50 aniversario de su fundación y en reconocimiento a su dedicación permanente por la defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial, los derechos humanos y el libre ejercicio de la abogacía en Iberoamérica. Madrid, España, 22 de mayo de 2026. Y si me permiten, lo último, no vamos a estar exentos de nosotros también, como Federación Argentina de Colegios de Abogados, de realizar el reconocimiento que se merece el doctor Carlos Andreucci, nuestro representante durante todos estos años. La Federación ha considerado hacer mención en este acto de ese acontecimiento, y ese reconocimiento se lo queremos realizar en el marco de una Junta de Gobierno, que es nuestra asamblea de la Federación, donde concurren los 84 colegios de abogados que integran el país, para que él lo pueda compartir junto con su familia, con sus amigos de la colegiación, con su Colegio de La Plata y, por supuesto, con su FACA, que siempre él tan dignamente y tan eficazmente la ha conducido. Así que pronto también todos ustedes estarán invitados como para poder participar, porque son amigos de Iberoamérica, en ese acontecimiento que es un reconocimiento totalmente merecido y meritorio de Carlos. Nada más. Muchas gracias. Gracias.